Entonces, bueno, estamos ayudando a 30 empresas a implementar los protocolos que determina el INS para que las empresas puedan retornar a labores de manera segura. Dentro de este proceso, ahorita ya llevamos pues más de la mitad de las empresas ya con su permiso logrado, con todos los protocolos implementados. Y una de las etapas, básicamente nosotros les ayudamos a 4 etapas. Hacemos un diagnóstico para ver cuál es el estado actual de la empresa. Generalmente nos damos cuenta pues que no tienen nada o muy poquito implementado. Entonces viene la fase 2, que es ayudarlos a implementar todos los protocolos. Ya que están implementados, empezamos con la fase 3, que es capacitar a todo el personal. Y también en esta fase 3 les ayudamos a bajar el permiso, a conseguir el permiso, la autorización del IMSS para que puedas retornar a labores productivas. Y por último viene una fase 4, que es la fase de auditoría. A lo mejor terminamos, imagínense, terminamos el día de hoy y les obtenemos su permiso y 15 días después, 22 días después, un mes después, ahorita lo hemos hecho 15 días después, regresamos en una auditoría sorpresa, o sea, solamente sabe pues el responsable del negocio y regresamos y hacemos una auditoría para ver en qué nivel se han sostenido los protocolos que se implementaron y tristemente nos damos cuenta de que la mayoría de los protocolos se dejan de seguir. Entonces, hemos hecho varias acciones correctivas en nuestro programa buscando cuál es la manera más adecuada para implementar un sistema de lineamientos, bueno, un sistema de protocolos de seguridad que se puedan sostener en el tiempo. Y bueno, es ahí la parte en la que yo quisiera hoy compartir esas prácticas que hemos estado realizando, sobre todo prácticas de sistema, o sea, prácticas para que estos protocolos sean sistémicos y entonces se puedan sostener a través del tiempo. Yo creo que hay muy poco que hablar acerca de los protocolos, o sea, yo creo que ya todos estamos hasta acá o sea, nos lo han taladrado por todos lados lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer en esta nueva normalidad. Y bueno, no es mi intención hablar de ese tipo de protocolos, sino de hablar de buenas prácticas para sostener los protocolos a través del tiempo y pues con esto proteger más al recurso más valioso que tienen las empresas, que pues son los recursos humanos, ¿no? A las personas que hacen posible pues que todo el proceso sea productivo, los procesos administrativos, los operativos, etcétera. Entonces, bueno, voy a empezar mi presentación después de platicarles 2 cosas, 2 anécdotas que son la base fundamental para estas buenas prácticas. Si me desvío un poco, que sepan que es con toda la intención, o sea, es una anécdota para de ahí partir la plática, ¿sale? Entonces, bueno, la primer anécdota. Yo como consultor he participado en muchas empresas para ayudarlas a conseguir estándares. Hay una empresa que por temas de confidencialidad no puedo decir el nombre, pero hay una empresa que nos contrató en 2019, si no me equivoco, porque le está vendiendo a IKEA o a IKEA, no sé cómo le pronuncian ustedes, pero quienes han tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos o a Canadá o a países del primer mundo, se dan cuenta que hay unas cadenas de IKEA que son muy grandes, ha de tener, no sé, 250 tiendas a nivel mundial. Es una tienda de origen sueco y son unas tiendas pues muy padres, muy novedosas, en las que
primero uno va caminando por la tienda y va viendo cómo se ven todos los productos, por ejemplo, en una habitación, ¿verdad? Llegas y ves una habitación y pues ves la almohada, la lámpara, o sea, todos los artículos. Ahí por alguien trae su micrófono prendido, si lo pueden apagar, por favor. Entonces, bueno, vas viendo todos los productos y dices, híjole, esa almohada me gusta mucho, o esa lámpara me gusta mucho, pero me gusta cómo se ve pues, en la habitación. A lo mejor si la viera dentro de su empaque, pues ni me llama la atención. Y entonces, bueno, ya pasas abajo de la tienda y ya vas anotando el número de ítem o el número de artículo que te gusta y abajo ya lo vas seleccionando, pagas, vas a la caja, pagas y te vas, ¿no? Entonces, esta empresa le vende a IKEA en Estados Unidos y en Canadá. Y bueno, obviamente es muy exigente IKEA, así como pues muchísimas de las empresas transnacionales. Y nos pidió que la apoyáramos para poder pasar una auditoría de estándares éticos que le pide precisamente IKEA, que seguramente ustedes, según muchos de ustedes han de estar muy involucrados en temas de este tipo por ser exportadores, ¿no? Bien, cuando recibimos la auditoría en esta empresa que nos contrató a nosotros para ayudarlos, cuando recibimos ya el equipo auditor, empezamos a hacer el recorrido, producción, el área de los patios, donde están los trailers, y llegamos al almacén y en el almacén entra el auditor, yo iba acompañándolo porque yo estaba casi como responsable de la planta en ese momento. Yo y el gerente de producción acompañando al auditor y entramos al almacén y el auditor ve que hay una persona trabajando en alturas. Son almacenes pues altos, entonces tienen estanterías altas, entonces pues tienen que utilizar escaleras, pero como rebasan el 1,80 m, entonces ya se cataloga como trabajo en alturas, entonces debieran de haber estado utilizando el arnés de seguridad y bueno, todo su equipo de protección personal. Y bueno, obviamente el auditor lo encuentra, nos hace la observación, nos dice, mira, esto está mal, deberán de traer su equipo de protección personal. Y el gerente de producción y yo, pues lo que hacemos es como decir, pues sí, o sea, no te voy a debatir absolutamente nada. No voy a intentar justificarme, o sea, nada, está mal y pues lo cachaste justo en el momento en que me está ocurriendo. Nosotros habíamos notado ya, nos habíamos hecho como auditorías internas y algo que nos dolía enormemente eran el equipo de protección personal. No solamente en trabajos en altura, sino las personas que se veían expuestas a pegamentos, no querían usar el cubrebocas, bueno, pues sí, el equipo de protección personal en general, ¿no? Los tapones auditivos no los usaban y como que sabíamos que era una parte que nos dolía mucho y casi ya estábamos como predispuestos a que iba a haber hallazgos en ese tema, ¿no? Entonces, bueno, la auditora como que nos volteaba a ver así muy raro y yo así como, pues, o sea, ¿qué quieres que te diga, no? O sea, pues sí está mal, o sea, vamos a seguir la auditoría. Entonces, a lo mejor ya personas que han recibido auditorías ya están notando hacia dónde voy, pero bueno, para no hacer mi cuento tan largo, ese fue el primer día de auditoría, pasó el segundo día de auditoría y al cierre de la auditoría, pues obviamente nos juntaba a todo el equipo y el auditor pues empezó a listar, ¿saben qué? Los hallazgos fueron estos, y se detuvo en el equipo de protección personal y quiso comentar, dijo, algo que me llama muchísimo la atención es cómo actúa el equipo administrativo con este hallazgo. Dice, con todos los demás me los pelearon, me intentaron convencer, me trajeron papeles, me trajeron, o sea, aunque de todos se los marqué, pero con este hallazgo no, o sea, no intentaron hacer nada. De hecho, me llama muchísimo la atención que no hicieron absolutamente nada.
Dice el auditor, y la verdad es que yo en ese momento me quedé, o sea, plasmado o sea, me dio una cátedra, porque dijo, yo esperaba, por supuesto, que en ese momento agarraran a la persona y lo cuestionaran enormemente del por qué no trae su equipo de protección personal. Que lo llevaran al lugar donde él sabe perfectamente que está su equipo, donde está su instrucción que dice que tiene que usar el equipo, que lo hicieran, no sé, hacer un compromiso en que no va a volver a pasar esta situación y que hicieran algún control disciplinario, tal como un acta administrativa, no sé. Dice, como no lo vi, pues se me hizo rarísimo. Dice, al otro día que me tocó auditar recursos humanos, pues pedí el expediente de esa persona que no traía su equipo de protección personal. Dice, y me llamó mucho la atención que tenía muchas actas administrativas, dando a notar pues que la planta sí tiene un sistema para ejercer disciplina, ¿verdad? Dice, pero al ver las actas administrativas, mi sorpresa es que son por llegar tarde. Entonces, obviamente empecé a revisar datos de puntualidad y la empresa se ve que tiene un control bárbaro. O sea, es muy raro la persona que llega tarde. Cuando alguien empieza a llegar tarde, lo empiezan a hostigar de buena forma, o sea, a través del reglamento, y le empiezan a levantar actas administrativas, a lo mejor lo pueden llegar hasta suspender, pero esa persona generalmente entra pues en disciplina y empieza a llegar temprano. Me dice, y es por eso que hoy en la reunión de cierre, de la junta de cierre de la auditoría, o sea, les hago saber pues que me extraña que si saben aplicar disciplina para algunas cosas, no lo apliquen para el equipo de protección personal. Entonces, obviamente en ese momento me cayó, o sea, un 20 enorme de decir, pues sí, es que luego a veces la ceguera de taller, hacemos tantas cosas en las empresas que de repente perdemos la visión de que en realidad tenemos todo el control para que las personas pues hagan las cosas que requieren de hacer, ¿verdad? Y lo traigo a flote el día de hoy porque en esta nueva normalidad, yo no sé si ustedes coinciden conmigo, pero yo veo que en la calle, en la casa y en las empresas, lo que más nos duele es la disciplina. Lo que más nos está haciendo caer en números pues muy preocupantes. No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, como decía el Chavo del Ocho, pero León es bueno, creo que está a punto de convertirse en el epicentro de todo el país con más casos de coronavirus. Entonces, pues obviamente me preocupa muchísimo. Yo estando en la calle, pues sí trato de traer todas, bueno, no trato, cumplo con todas las medidas preventivas que piden o que sabemos por miles de medios, pero la gente, o sea, en general, no cumple con estas medidas disciplinarias. En Guanajuato, en todo el estado, empezó a hacerse obligatorio el uso de cubrebocas después de tantos años. Yo no sé cómo el gobierno se puede tardar tanto tiempo, pero ayer ya vi en el periódico, en Facebook, de que detuvieron creo a 128 personas, o sea, las arrestaron de plano. Pues digo, yo creo que ese tipo de disciplina, ahorita lo voy a comentar con más detalle, o sea, es necesario, no es necesario arrestar, pero es necesario que la autoridad haga cumplir las indicaciones o las políticas que necesita que se cumplan. Y del mismo modo, las empresas tienen que hacer cumplir las políticas que se implementan en las empresas porque son necesarias. Más aún si de eso depende la salud, no solamente de la persona que no trae el cubrebocas, sino de todas las personas que están rodeando a esa persona, ¿verdad? Es bien sabido que, por ejemplo, el uso del cubrebocas, más que protegernos, es proteger a los demás. O sea, a lo mejor yo estoy contagiado, no soy consciente porque soy asintomático
Y entonces no, el cubrebocas no es tanto para yo cuidarme, sino es para no estar contagiando a los demás, ¿verdad? Si yo quisiera cuidarme, bueno, el cubrebocas es necesario, pero también la careta o lentes, ¿verdad? Porque el coronavirus puede entrar tanto por la boca como por la nariz, como por los ojos, ¿no? Entonces, bueno, la disciplina entonces se convierte en una situación, pues ahora hasta de vida o muerte, ¿verdad? Yo como implementador de sistemas, ahí me ha tocado de todo, por ejemplo, implementar las 5S, y son sistemas que a lo mejor la gente dice, ay, no, 5S, pues eso es para que lo haga el practicante, ¿no? Pero precisamente ahí empecé a ser muy consciente en cómo la disciplina juega un papel importantísimo, porque precisamente como a ver, hay tareas que se las delegamos a personas a lo mejor que no tienen la autoridad suficiente, pues por supuesto que esos sistemas no funcionan para nada. ¿Por qué? Pues porque me lo está diciendo alguien que no tiene autoridad en la empresa. Y la empresa me denota, me hace saber que no le importa eso porque pues no vigila. O sea, para empezar, lo implementa alguien que no tiene autoridad. No vigila, no monitorea, no verifica. Y cuando lo hace, no sanciona. Entonces, todo eso, pues digo, son mensajes subliminales que recibimos todos los seres humanos y que nos hacen darnos cuenta de que pues no pasa nada, ¿no? Y entonces, nosotros como mexicanos tenemos un problema enorme en el sentido de que decimos, bueno, pero es que, pues mira, yo lo traigo, pero él no, y no le dice nada. Y entonces eso me hace justificarme y quitarme el cubrebocas o no seguir las medidas disciplinarias de higiene que necesitamos en este momento, ¿no? Cuando hablo de mexicanos, créanme que no soy malinchista. A mí me ha tocado, afortunadamente por trabajo, viajar a muchas partes del mundo, a países como Alemania, Polonia, Estados Unidos, y en verdad es que tenemos muchísimas fortalezas, pero también tenemos muchas debilidades, al igual que el americano y el alemán y cualquier ser humano de este planeta, ¿no? Obviamente, como mexicanos sabemos que nuestras fortalezas son unas, nuestras debilidades son otras, y cada cultura pues tiene sus fortalezas, y conforme sepamos identificarlas, sobre todo las de, bueno, ambas, debilidades y fortalezas, y sepamos aplicarlas, por ejemplo, las debilidades, saberle identificarlas, y en base a eso poner acciones. Bueno, si ya sé que me duele como cultura esta parte, pues con mucha más razón voy a tomar cartas en el asunto. Ahora, si ya sé que como cultura esto es una fortaleza, pues también es como si fuera un análisis FODA, ¿no? O sea, las debilidades, cómo las minimizo, y las fortalezas, cómo las maximizo. Entonces, en ese sentido, yo creo que como mexicanos, como latinoamericanos, sí nos duele mucho el tema de la disciplina, y creo que en la calle difícilmente vamos a poder hacer algo más que pues, concientizar siempre que nos sea posible, pero yo creo que en las empresas sí podemos hacer muchísimo. Y les voy a platicar otra situación para ya mostrar el material que traigo preparado. Una empresa aquí en León, no puedo decir nombres tampoco, pero una empresa aquí en León que hace calzado. Nosotros, Strategic, trabajamos mucho también con el sector automotriz. Entonces lanzamos un curso que se llama BDA 6.3, que es muy específico para la industria automotriz y sobre todo para empresas que le proveen a Volkswagen. O sea, ni siquiera es, si tú le provees a GM, ni siquiera el curso es pues dirigido a ti, yo diría así. Entonces, una empresa de calzado nos habla y nos dice que quiere mandar a tantas personas al curso, y lo cual, por supuesto, me asombra, me llama muchísimo la atención. Y yo, como no me gusta vender por vender, le hablo a la empresa y pido una cita pues, para platicar acerca de las personas que van a ir a este curso. Y afortunadamente, pues le dieron muchísima... pues mucho peso esta visita, y pues me recibió toda una comitiva de recursos humanos, calidad, producción. Ahí les pido disculpas por el ruido que se escucha, es que hay como una alarma sonando.
Pero bueno, cuando me recibe esta comitiva, yo les empiezo a hacer algunas preguntas de por qué BDA 6.3. O sea, por qué algo que es muy automotriz, aplicarlo, si bien aplica, pues sí, tienen toda la razón. O sea, finalmente es pues una auditoría de proceso. Pero ¿por qué tanto interés en esa herramienta? Entonces me empieza a comentar el gerente de calidad, me hace saber que ellos han aplicado solución de problemas con 8Ds, que han aplicado 5S, que han aplicado, empezó a mencionar 4, 5, 6 herramientas muy buenas y me llama la atención que dice, pero todo lo hemos hecho y nada funciona. Dice, nada se sostiene. A la gente le vale y no lo hace. Y en ese momento yo digo, bueno, entonces, pues, ¿qué te hace pensar que porque vas a aplicar BDA las cosas se van a sostener? ¿O por qué piensas que el operador ahora sí va a hacer eso si no ha hecho todo lo demás? Y yo empecé a platicar, obviamente, en mi experiencia de disciplina, y les empecé a decir que lo que ellos necesitan no es BDA. O sea, es realmente un sistema de disciplina, conocer las bases de disciplina, entender bien su reglamento y enfocarlo a que lo que hagan, sea chiquito o sea grandote, lo que hagan lo sostengan. Entonces, bueno, con estas dos situaciones que ya les platiqué, yo soy conferencista de un tema que le llamo los 7 pecados capitales de la industria manufacturera. Y en esta conferencia hablo de 7 cosas que las empresas en general, pero sobre todo las de manufactura, o sea, siempre provocan. Son 7 males que no nos podemos quitar, que los minimizamos tanto porque son tan sencillos y tan básicos, pero que el minimizarlos nos hace cometer errores tan grandes como sea posible, ¿no? El primer de esos pecados capitales yo considero que es la disciplina. La disciplina, yo lo veo, por ejemplo, con nuestros migrantes mexicanos. Yo tengo muchísima familia en Estados Unidos que emigró de México. Mi papá nació en Apaxla, Guerrero, y es un pueblito muy pequeñito, muy pobre, o al menos lo era cuando él nació. Y muchísimos de mis tíos, de sus hermanos, pues migraron para allá. Y entonces, bueno, hablo con conocimiento de causa. Muchísimos o la gran mayoría de nuestros migrantes mexicanos que llegan a Estados Unidos, así de indisciplinados que son aquí en México, así de tirar basura aquí en México, de conducir sin licencia aquí en México, de conducir en estado de embriaguez aquí en México, pues esas personas prácticamente al cruzar a Estados Unidos, o sea, se empiezan a comportar, perdón, de una manera diferente. De una manera donde ellos saben perfectamente que allá no es México y que las reglas tampoco son perfectas, pero se cumplen de mejor manera que de este lado. Entonces, lo he visto, tengo mucha familia allá, también esos familiares vienen a México y empiezan aquí a comportarse de una manera que no deben, ¿no? A ver, vamos a manejar o esto, no traes licencia o sí. Ay, ¿desde cuándo les preocupa eso acá en México, no? Entonces, ¿cuál es mi punto? Mi punto no es tirarnos como mexicanos, no. Mi punto es que una persona entra en un ambiente de disciplina y se va a comportar de una manera. Esa misma persona entra a un ambiente de indisciplina y se va a comportar de diferente manera. Una persona que entra, no sé, a una empresa grande donde hay muchas reglas, esto, el otro. Por ejemplo, en Europa no ubico a una chocolatera, que entiendo es una empresa grande. Entonces, esa persona que entra a esa empresa, seguro tiene a lo mejor ya protocolos, reglamentos, y esa persona pues va a comportarse de una manera, a diferencia de a lo mejor esa misma persona que renuncie por lo que ustedes quieran y se va a trabajar a una empresa más chiquita, un localito, un tallercito, donde a lo mejor ni reglamento hay, o sea, casi las reglas son así de, pues nomás no llegues tarde y échale ganas y no te quiero ver con el celular.
y obviamente no hay reglamento y entonces esa persona pues, se va a comportar de diferente manera porque se siente en un ambiente más relajado. Entonces no nada más se trata de si estamos en México o en Estados Unidos, no. Se trata de que entrando a su empresa, ustedes deciden qué ambiente quieren poner de disciplina. Ustedes tienen todo el poder de hacer que tengan un Estados Unidos chiquito ahí dentro de su empresa, donde aquí las reglas se cumplen y si no te parece, pues obviamente el mismo sistema te va a llevar hasta que te va a sacar del sistema, ¿no? Entonces, la disciplina es tan importante, pero no se le da la importancia suficiente, yo creo, o al menos en la mayoría de los casos que a mí me ha tocado ver, no se le da la importancia suficiente al grado que les ha puesto, no sé, un chocolate ahora que vaya para Europa, a que la mayoría de los que estamos aquí, 78 personas, no conocemos el reglamento interno de trabajo de nuestra empresa. No estoy diciendo que nadie, ojo, pero el porcentaje, si fuera posible, no es posible por el tiempo, pero si me fuera posible tener los reglamentos de todas las empresas que están aquí presentes y luego, ya que ustedes saben que no me pueden mentir, preguntarles si conocen el reglamento bien, no que sepan que hay un reglamento, no, que conozcan bien el reglamento, que todas las personas que estamos aquí pudiéramos ser capaces de aplicarlo, de aplicar una sanción basada en el reglamento interno de trabajo. Sí, yo estoy seguro que el porcentaje sería muy, muy bajo. Y eso conlleva a que en esta nueva normalidad le batallemos mucho para que las personas sigan los protocolos que de por sí nos fastidia traer el cubrebocas todo el día. Pues ahora imagínense en un ambiente de indisciplina. Por supuesto que las personas no lo van a traer. Y por supuesto que si el IMSS toca la puerta, pues por supuesto que van a gritar y pónganselo. Y va a pasar el IMSS y todo lo van a tener puesto. Pero se va el IMSS y otra vez no lo traen. Y entonces esto se convierte en un tema de salud. O sea, no es un tema de pasar la auditoría o no pasar la auditoría. No se trata de si le vendo a Walmart o no. O sea, se trata de que a lo mejor yo tengo un ser querido vulnerable en mi casa y porque la otra persona no se cuida, me contagia a mí, como quiera, a lo mejor uno está sano, pero va con un ser querido, lo contagia, ¿no? Entonces yo creo que hoy más que nunca es una oportunidad enorme de que todas las empresas nos sacudamos y desempolvemos el reglamento y que todos los protocolos y lineamientos que estamos implementando ahorita los alineemos y hagamos uso de esa herramienta magnífica que se llama reglamento para que tengamos un ambiente de disciplina en la empresa que para empezar cuide de nuestra salud, pero para terminar nos ayude a muchísimas cosas, ¿eh? O sea, la disciplina en el tema de productividad, o sea, enormemente. En el tema de orden, de limpieza, en el tema de estándares visuales, de control, administración visual, hasta cuando los clientes nos visitan, o sea, la disciplina brilla. Donde hay disciplina, la empresa brilla, en verdad. Y hoy, aparte de brillar y de ser una empresa productiva, hoy nos pudiera incluso salvar la vida, la disciplina. Entonces, bueno, voy a compartir ahora sí mi presentación para que vean algunos temas que quiero revisar con ustedes. Como bien lo platiqué, bueno, la ponencia es nueva normalidad, mejores prácticas, pero no mejores prácticas enfocadas a qué protocolos sí, qué protocolos no, sino prácticas utilizadas para reducir las probabilidades de contagio. ¿Y cuál es la mejor práctica para esto? Pues distanciamiento social, barreras físicas, uso de equipo de protección personal, y todas estas tres no sirven para nada si no hay disciplina en la empresa, ¿no? Entonces, bueno,
Aquí hago mención en esta imagen, bueno, qué tanto conocemos, como ya lo platiqué, qué tanto conocemos nuestro código de trabajo, nuestro reglamento interno de trabajo y sobre todo lo hago para que reflexionen, ¿verdad? Eh, Seguramente si pregunto, muchos me dirán que sí, pero no se trata de decir sí o no, se trata de que ahorita hagan 30 segundos de conciencia y digan, en verdad, es más, hay reglamento en mi trabajo, ¿sí? O la última vez que lo vi fue hace 3 años, 8 meses, y me acuerdo de esa fecha porque pues fue el día que entré. Generalmente los de recursos humanos tienen esa buena práctica de que entra alguien y a ver, fírmale, ¿no? Pero prácticamente se vuelve la última vez que lo vemos, o al menos en la mayoría de los casos. No estoy diciendo que todo el mundo está igual. Pero bueno, hablando de disciplina, es importante que sepamos que hay diferentes tipos de disciplina. Yo aquí voy a mencionar tres. Se llama uno, por ejemplo, la disciplina preventiva, que es yo creo que mucho de lo que estamos haciendo todos el día de hoy con esto del COVID. Dice aquí, la institución o la empresa o la organización hace todo lo posible para que las personas empleadas cumplan con las normas y procedimientos que deben de seguir, para que no haya inconvenientes en el medio laboral. Con esto lo que se busca es fomentar la autodisciplina, ¿verdad? Para no imponer métodos, evitando desórdenes y problemas en el futuro. Este es el tipo de disciplina que estamos viendo mucho pues, en los medios, en redes sociales. O sea, es una disciplina de crear conciencia, ¿verdad? La cual se me hace estupenda, ¿sí? Pero creo que no es la única disciplina que debemos de utilizar. El siguiente tipo de disciplina le llamamos disciplina progresiva. Este es el sistema de disciplina progresiva donde mientras se cometan irregularidades, se va a ir aumentando el grado de castigo, comenzando por una simple amonestación verbal hasta el término del vínculo laboral, si es que fuera necesario. Estas medidas se usan para darle tiempo al empleado que cambie o corrija su camino y se dan cuenta de que están cometiendo faltas continuas. Digo, esto hasta en la televisión lo vemos, de cuánto es común, ahora ya también en México, pero sobre todo en Estados Unidos, el tema de que, bueno, por esta falta que no es tan grave, vas a hacer trabajo comunitario, ¿verdad? O sea, tiene que haber disciplina, tiene que haber castigo. No todos los castigos son cárcel, no todos los castigos son multa. Puedes empezar por una amonestación, puedes continuar con, etcétera, ¿no? Ahorita vamos a mencionar algunas recomendaciones. Y otro tipo de disciplina, el tercer tipo que recomiendo, es la disciplina correctiva. Dice, en este tipo de disciplina es donde se ejerce una acción o procedimiento luego de que se ha violado una norma. Con esto se quiere lograr que el error no se vuelva a realizar y se garantiza que la regla no volverá a romperse. O sea, es un tipo de disciplina muy, pues muy drástica, ¿verdad? Porque generalmente cuando no queremos que alguien o que empiece una grilla, por ejemplo, en las empresas, o sea, decimos, pues al primero lo vamos a tener que sacrificar, ¿verdad? Llega uno sin cubrebocas, por ejemplo, y pásale, por favor, con recursos humanos. ¿Y qué provocamos con esto? Bueno, pues que se genere un rumor o se genere un ambiente en donde las personas pues se sienten un tanto amedrentadas, pues si no siguen las reglas, ¿no? Por supuesto, yo estaría en contra de que esta disciplina se imponga sin antes haber pasado por las dos pasadas, ¿no? O sea, no es que ya olvídense de todo y el que no traiga lo corran, no. Sino es mucha disciplina preventiva y empezar a meter la disciplina correctiva, pero de manera progresiva. A ver, vamos a determinar, pero documentado. O sea, vamos a pegar un papel en la puerta donde diga, 1, amonestación, 2, acta administrativa, 3, te descanso un día, 4, te vas de la empresa. Pero
si lo dicen y no lo cumplen, o sea, se acaba la disciplina, ¿no? O sea, este elemento es como un arma de dos filos. Si la sabes usar, te lleva a un estado de disciplina muy, muy productivo, muy saludable, pero si no lo aplicas, o sea, te vas a terminar peor de como estabas. ¿Sale? Aquí pongo cómo podríamos utilizar estas tres disciplinas. Una recomendación, o sea, mucho promover conciencia, que lo relacionaríamos con el tema de la disciplina preventiva, estar monitoreando y verificando. Algo que es bien común en las empresas es que yo lo veo mucho en el personal administrativo. O sea, el personal administrativo no juega el rol que debería de jugar en la disciplina. Y entonces, por ejemplo, a lo mejor yo soy el supervisor de un área y paso por el área de un compañero y me doy cuenta que hay dos personas pues, que están a lo mejor sin cubrebocas, o que están jugando, o que están exponiendo el material a una, no sé, a un manejo inadecuado. Entonces tenemos el paradigma de que no te metas con las demás áreas, tú preocúpate por la tuya, como si la tuya estuviera muy bien, ¿verdad? Y entonces no jugamos este rol tan importante que es, pues, de realmente adueñarnos del reglamento y hacerlo valer. O que el ingeniero va pasando por producción y piensa que no le puede llamar la atención a una persona de producción porque para eso está el supervisor. Y yo creo que eso está completamente equivocado. Tampoco estoy diciendo que yo como ingeniero le voy a decir al operador, a ver, muévele aquí, muévele acá. No hay que confundirnos. Estoy hablando de disciplina, de reglamento interno de trabajo. O sea, cualquier personal administrativo que vea a una persona del área que sea, es más, hasta administrativo sin cubreboca, debería de tener la autoridad, la responsabilidad y la obligación de imponer el reglamento. Y el reglamento podría ser, por ejemplo, esto que estoy poniendo aquí abajito, o sea, todo el personal administrativo, incluso el operativo, si a mí me lo preguntaran, pero mínimo todo el personal administrativo está monitoreando y verificando que se cumpla todo. O sea, que entre yo a la planta y diga, ¿por qué no me tomaron la temperatura? Y no pasar y sentarme en la oficina y decir, ni me tomaron la temperatura, sino exigirlo. Oye, se supone que tenemos un protocolo donde nos toman la temperatura, ¿por qué paso y no me la toman? ¿Verdad? Cuando hagamos eso, o sea, en verdad, créanme que como empresa van a empezar a solucionar un montón de problemas. O sea, si con esa actitud de empoderarse en este momento de la disciplina, pero también se empoderan de cosas que deben de suceder todos los días y que no las hacemos por esos paradigmas que tenemos como sociedad, de decir, a ti no te importa producción, tú estás en calidad, no te metas en lo que no te importa. Y eso nos genera un mal enorme, porque eso no lo creemos tanto que nos lo llevamos a la casa, nos lo llevamos pues a nuestra vida privada, a nuestra vida social, y pues nos genera un mal enorme, ¿no? Entonces, bueno, si promovemos la conciencia a todos y sobre todo con el ejemplo, si monitoreamos todos y verificamos que se cumpla lo que sabemos que se debe de cumplir, y cuando veamos que no se cumpla, podamos todo el mundo aplicar una medida disciplinaria, que haya dispuestos por toda la planta actas administrativas, y que en cuanto yo veo que algo pasa, voy a un lugar donde diga actas administrativas, agarre uno y le diga, estoy levantando un acta administrativa por esto, por esto y por esto. Fírmamela. No, que no te la voy a firmar, no te preocupes. La firmo yo, me la firma el supervisor, por ejemplo, y entonces en ese momento verán cómo las cosas cambian. Las medidas disciplinarias que yo sugiero es, por supuesto, una llamada de atención verbal como primera instancia, después levantar un acta administrativa, después hacer una suspensión,
Y por último, aquí en el piquito de la pirámide, pues despedir a las personas. En verdad, hay personas que saben que son intocables porque a lo mejor son muy buenas en su trabajo, porque a lo mejor son consentidas de alguien, y estas personas son manzanas podridas que eventualmente empiezan a podrir al resto de las manzanas, ¿no? Entonces, bueno, aparte de la disciplina, entonces ya mencioné, perdón, una de las mejores prácticas. ¿Cuál es esa mejor práctica? La disciplina. Y en verdad, por favor, no la minimicen. Tiene un poder enorme. Yo ahora lo aplico, o sea, en una consultoría. Oye, que vamos a implementar este proyecto en, no sé, me contratan en alguna empresa para implementar ISO 9001. Lo primero que digo es, a ver, enséñame tu reglamento de trabajo. A ver, dime aquí qué va a pasar si yo, o sea, si en la implementación alguien no hace lo que le corresponde. Dime aquí dónde dice qué es lo que va a pasar. Ah, no, es que no viene. Bueno, por favor, agrégalo. Parte de lo del ISO, lo primero que hago es que el reglamento todo el mundo lo firme, se lo aprenda, lo auditamos. Y en verdad esas situaciones tan sencillas nos provocan que las implementaciones, no que sean regaladas ni pan comido, pues digo, tampoco, pero sí nos provocan muchísimos menos dolores de cabeza y tenemos gente más, como más consciente, ¿no? Entonces, primer práctica, la disciplina. Segunda práctica, diagrama de tortuga, diagrama de proceso, no sé cómo lo conozcan ustedes, pero hay veces que nos agarramos diciendo, bueno, a ver, protocolos, esto, el otro, y tenemos un manual COVID y tenemos todos los protocolos documentados, pero nos hace falta, desde mi punto de vista, o sea, este documento donde nos resuma todo lo que tenemos, pues precisamente en este proceso de cuidar a las personas que tanto nos interesan y donde sea muy fácil incluso verificar, a lo mejor por medio de una auditoría cruzada o los responsables que están como primer responsable de que eso se cumpla, pues a lo mejor con este panorama más resumido, puede ayudar a las personas que le ayudan o a ellas mismas a poder verificar si no están perdiendo algo en esta implementación, ¿no? O sea, este tipo de diagramas de tortuga son utilizados cuando estamos documentando procesos, por ejemplo, de ISO 9000. Y entonces decimos, ¿cuál es el proceso? Ah, bueno, el proceso es compras, por ejemplo. O el proceso es el de maduración de la fruta. Ah, ok. Y para la maduración de la fruta, bueno, ¿qué recursos materiales necesita? Ah, bueno, pues necesito pues, la cámara, necesito esto, necesito el otro, ¿verdad? ¿Y qué recursos humanos necesitas para la maduración? Pues el supervisor, esto, el otro, que el de producción haga esto, que el de calidad haga esto, que se verifique esto, que se mande al laboratorio esto. Bueno, ¿y cuáles son tus entradas en el proceso de maduración? ¿Qué provocas en el proceso y cuáles son tus salidas? Todo lo que haces en el proceso de maduración, dónde lo tienes documentado y finalmente, cómo mides que el proceso de maduración se está haciendo correctamente. Entonces, si estuviéramos documentando en ISO el proceso de maduración, lo meteríamos en este formato. Pero una buena práctica que nosotros estamos aplicando en estas 30 empresas que estamos ayudando es primero identificar cómo debería de ser el proceso. Es decir, a ver, ¿qué es el proceso que el IMSS nos está intentando pedir que hagamos? Digo, después de horas y horas de estar pensando, digo, bueno, realmente el proceso es proteger el recurso más valioso de la empresa, que son ¿quiénes? Pues las personas. Eso es de lo que se trata este proceso, de proteger a las personas. Y por supuesto, con ello proteges a la empresa, ¿verdad? Porque sin personas no hay empresa. Entonces, hasta cierto punto, por supuesto, estamos protegiendo los intereses de la empresa. Entonces, ¿qué recursos materiales tú requieres para proteger a las personas dentro de tu empresa? Y entonces se empieza a listar.
necesito pues equipo de protección personal y requiero identificar pues cuál es el consumo por semana. Necesito tener barreras físicas en algunos lugares, a lo mejor en el comedor o en el lobby donde estoy atendiendo a personas. Necesito tener sanitizantes, necesito tener toallas de papel y despachadores, necesito tener gel antibacterial y despachadores de gel antibacterial. Necesito A, B, C, D, lo listas en este campo, ¿no? Después, ¿cuáles son los roles que juegan en este proceso por las distintas áreas de la organización? A ver, por ejemplo, vigilancia. Bueno, vigilancia tiene la responsabilidad, la obligación de tener el control del acceso y la salida. Bien. La limpieza tiene el rol y la responsabilidad y la obligación de jugar, bueno, no de jugar, de ejercer la sanitización en todas las áreas de la empresa, sobre todo en las áreas comunes, pero no nada más ahí. RH tiene la obligación de identificar al personal vulnerable y de tomar cartas en el asunto para evitar pues las conglomeraciones, ¿no?, de personas. Producción tiene la obligación de acatar los lineamientos que se están estableciendo. Compras tiene la obligación de mantener los suministros necesarios en las cantidades necesarias para que no nos vaya a hacer falta ningún suministro, ¿no? Entonces, empezamos a listar qué necesitamos, de quién necesitamos para que este proceso se cumpla, y esto nos empieza a hacer también conscientes, porque no nada más se trata de que yo lo hago y se queda en mi computadora, no. Lo vamos a hacer, lo puedo hacer yo, lo podemos hacer en equipo de preferencia, pero este diagrama de proceso lo vamos a entender todos en la organización, en equipos. No nada más se trata de hacer el papel y guardarlo, es de que todo el mundo lo entienda, ¿verdad? Y que tengan más claro cómo es un trabajo de equipo, cómo es un trabajo de colaboración, y que no vamos a poder trabajarlo si solamente algunas personas trabajan en él y otras no. ¿Cuáles son las entradas de este proceso? Pues las entradas son las personas. A la organización van a llegar personas sanas, van a llegar personas sospechosas, y Dios no lo quiera, pero seguramente van a llegar personas contagiadas. ¿Y cuáles son las salidas de este proceso? Pues el hacer todo esto nos debería de servir para tener personas sanas, para que las personas que así lo requieran reciban atención inmediatamente. O sea, es decir, una persona contagiada llega a la empresa, si esa persona contagiada es sintomática, pues mis protocolos me ayudaron a no dejarla pasar y a dirigirla a que reciba la atención necesaria médica, ¿verdad? Y finalmente a que mi empresa sea rentable. ¿Por qué? Porque si de por sí nos limitan la cantidad de personas que deben de estar en el centro de trabajo, si hay un foco de infección, como lo ha habido mucho acá en León, pues a empresas las tenemos que poner en cuarentena. Y cuarentena debe ser 40 días, pero a veces por la urgencia, por la necesidad, pues dices, pues mínimo 14 días. Pero tráete un ejército de sanitizadores y entonces la empresa no es rentable, ¿no? En la parte de abajo listamos toda la documentación que existe, o sea, donde dice qué tenemos que hacer, que el manual COVID, que las rutinas de sanitización, que las bitácoras de sanitización donde se debe de dejar la evidencia, que el protocolo de acceso y salida, que cómo se deben de llevar a cabo las reuniones de trabajo, si no se puede por teletrabajo, bueno, cuáles son las condiciones, que todo esto esté documentado y puesto en el lugar de uso. Oye, si me vas a poner que me lave las manos en una sala de junta, pues ¿para qué? En el baño, donde esté lavándome las manos, ahí ponme cómo me debo de lavar las manos. En la sala de junta, dime la sana distancia, cómo debo de mantener una junta, con buenas condiciones de sana distancia, ¿no? ¿Cómo debo de comportarme en el comedor o en las áreas comunes? ¿Qué debo de hacer con el horno microondas? Una vez que lo uso, esto, el otro, etcétera. Toda la documentación la listamos en este cuadrito. Y por último, y creo que es lo que menos estamos haciendo en las empresas, es
¿cómo medimos que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo y está cumpliendo? O sea, está cumpliendo su intención, ¿verdad? Porque eso es algo como que, bueno, al menos yo no lo he visto como tal en los lineamientos del INE, de llevar, bueno, estadísticas e indicadores que nos permitan, bueno, saber por semana un histórico cuántos casos vulnerables hemos tenido, cuántos casos sospechosos hemos identificado. Si ya tuvimos casos confirmados, desafortunadamente, bueno, tener un registro muy preciso de ellos, no solo de cuántos, sino de cuándo pasaron. Y Dios no lo quiera en ninguna empresa, pero si llega a haber decesos, pues también tenerlos documentados, ¿no? A veces como seguridad de higiene, trabajamos muy bien el tema de los accidentes, por ejemplo, y contabilizamos tantos días sin accidente y que somos una empresa que si pasa algo se lo hacemos saber a todo el mundo y le hacemos saber las medidas de acciones correctivas. Bueno, todo eso debería de suceder ahora también. Contabilizar cuántos días sin un infectado tenemos y si pasaron ya infectados, bueno, qué acciones tomamos, mandamos a cuarentena a esta área, tuvimos que capacitar de imprevisto a otras personas para que operaran en esa área, sanitizamos inmediatamente, o sea, háganle sentir a las personas que están seguras. No podemos evitar tener personas contagiadas, en ningún lugar lo vamos a poder evitar. En el peor de los casos va a haber lugares que ni cuenta se dieron, pero no vamos a poder evitarlo. Lo mejor es que tengamos una gestión transparente, ¿verdad? Para que todo esto lo sepamos utilizar y lo hagamos en pro de tener una organización más saludable, ¿no? Entonces, bueno, este mapa de tortuga creo que les ayudaría mucho a ver si lo que están haciendo lo están haciendo con un enfoque sistémico, que se pueda sostener a través del tiempo, que sea auditable, que sea medible, que puedan ejercer medidas de disciplina. Y bueno, por último, ya les voy a hablar de 3 buenas prácticas. La primera ya la mencioné, disciplina. La segunda es documentar rápidamente nuestros protocolos en un diagrama de proceso. Y la tercera es que si ahorita ya cuentan ustedes con ISO 45001, este ISO 40001 es seguridad y salud ocupacional. Entonces, en muchas empresas, por norma, casi los gringos y exportas te piden que la tengas implementada, que es la nueva, la anterior versión eran las OSHAs. Ahora las OSHAs pasan a la historia y el ISO 45001 es el nuevo estándar de seguridad y salud ocupacional. Entonces, si ya lo tienes, otra te voy a decir que hagas. Si no lo tienes y estabas esperando un motivo para implementar este ISO, para certificarte en un ISO, que le demuestre a tu cliente, que le mande el mensaje a tu personal de que estás preocupadísimo o de que vas a poner atención y te vas a ocupar más que preocuparte de la salud y seguridad en general, no nada más del COVID, no, del estrés, de los accidentes, de todas las cuestiones que tienen que ver con seguridad y con salud ocupacional. Bueno, nosotros te invitaríamos a que implementes este ISO 45000. Nosotros te podemos ayudar a implementarlo a través de nuestra alianza con Canacintra Uruapan y de hecho vamos a abrir un curso con Canacintra Uruapan que se llama ISO 45000 2018 COVID-19 Free. COVID Free. Es decir, en esta capacitación vas a conocer todos los requerimientos que marca el ISO 45000, pero además vas a conocer dónde encajan todos los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria que está marcando ahorita el INE, dónde encajan en esta norma, dónde debes implementarlos para que ahora sí tengas un sistema de gestión que está cuidando la salud y la seguridad de todo tu personal. Este curso, según hasta el momento, tiene fecha de arranque del 12 de agosto. Empezarían, son 16 horas,
Serían sesiones de 4 horas. Sería el miércoles 12 de agosto, 4 horas. El siguiente miércoles, 4 horas. El siguiente miércoles, 4 horas. El siguiente miércoles, 4 horas. Al final les hacemos una evaluación de conocimiento y a quienes pasan con más de 70% les entregamos un certificado. Entonces ya estarían en posición de comenzar una planeación para implementar ISO 45000 en sus organizaciones. Por mi parte, prácticamente es todo. En resumen, les compartí lo que yo considero 3 muy buenas prácticas para esta nueva normalidad. La disciplina, que creo que es la más poderosa de todas. El diagrama de tortuga o de proceso para que documenten ya su estado actual. Y si lo quieren hacer todavía más sistémico, ISO 45000.